en el punto de vista último, abordábamos este importantísimo discurso con el que el Papa Benedicto XVI, y en realidad los pontificados ya desde Juan Pablo II, han inaugurado el año, un discurso sobre la situación mundial. La primera parte de este discurso, al que hacía referencia en mi anterior punto de vista, se centraba de alguna manera en la crisis mundial y cómo esta crisis requería de una importante dosis de creatividad y de generosidad, y cómo era necesario abordar el tema de la crisis económica y política, de la inestabilidad, desde el punto de vista de la dignidad humana. En la segunda parte del discurso que quiero comentar en este punto de vista, el Papa sigue ahondando sobre esta visión de la dignidad humana y reafirma la importancia de este tema para luego desplazarse a un tema íntimamente vinculado a él, el de la libertad religiosa que es necesario defender, y como los cristianos especialmente, como recordarán ustedes, lamentablemente en el 2008, en el año que terminó, han sido víctimas de persecuciones, de opresiones brutales y sanguinarias en algunas regiones, y sutiles, pero no menos feroces, en Occidente y en países donde supuestamente existe una plena democracia y un pleno respeto al pluralismo, pero vemos que a la hora de tratarse de los cristianos este pluralismo desaparece, se pulveriza. El Papa habló de sus viajes apostólicos y obviamente habló primero de su visita a los Estados Unidos, haciendo referencia a la reunión en la Organización de las Naciones Unidas, donde señaló que estuvo allí para celebrar los 60 años después de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Allí quise poner de relieve que este documento se basa en la dignidad de la persona humana y esta, a su vez, en la naturaleza común a todos que trasciende la diversidad de culturas, Es decir, no existen matices culturales a la dignidad humana. No existe que en esta cultura las mujeres pueden ser oprimidas porque esos son los hábitos de esa cultura. La dignidad humana la compartimos porque somos seres humanos y ese sentido de dignidad no viola las características de las propias culturas, pero sí señala que estas culturas tienen que verse purificadas a partir de la dignidad del hombre y no al revés, no el hombre someterse a la cultura, porque la cultura es una creación humana al servicio del hombre, no al revés. El Papa luego habló de Lourdes y dijo palabras muy hermosas. Dice: allí quise subrayar que el mensaje de conversión y de amor que se irradia desde la gruta de Masaville, donde se apareció la Virgen, como recuerdan ustedes, a Bernadette Soubirous, que esta aparición sigue teniendo gran actualidad como una invitación constante a construir nuestra existencia y las relaciones entre los pueblos sobre unas bases de respeto y de fraternidad auténticas, conscientes de que esta fraternidad presupone un Padre común a todos los hombres, el Dios creador. Esta afirmación es muy importante. En el mundo nos gusta llenarnos la boca de la palabra fraternidad, todo el mundo la usa en todas partes, y necesitamos una fraternidad, pero olvidamos un tema que el Papa trae a colación de sentido común. Nadie es hermano de nadie si no comparte un Padre, y en consecuencia no podemos llamarnos hermanos si no reconocemos la existencia de un Padre común, un Dios creador. Y así el Papa vuelve a golpear el laicismo que cree que el tema de Dios tiene que estar completamente fuera de la discusión. Y justamente el Papa sigue sobre esto, porque recordarán que en su visita a Francia, no solamente estuvo en Lourdes, estuvo en París, y ahí en la Academia de Ciencias de Francia, uno de los grandes reductos laicistas y antirreligiosos, el Papa recordó que la religión tiene un ámbito propio que tiene que ser respetado por una sana secularidad, y así lo dice. Por otra parte, dijo el Papa en el discurso, una sociedad sanamente laica no ignora la dimensión espiritual y sus valores, porque la religión, y me pareció útil repetirlo durante mi viaje pastoral a Francia, no es un obstáculo, sino más bien, al contrario, un fundamento sólido para la construcción de una sociedad más justa
y libre. Justamente aquí es donde el Papa empalma con el tema del drama de las persecuciones, ¿no? Las discriminaciones y los graves ataques de los que han sido víctimas el año pasado millares de cristianos muestran cómo lo que socava la paz no es solo la pobreza material, sino también la pobreza moral. De hecho, es en la pobreza moral donde estas atrocidades hunden sus raíces. No es que los cristianos son perseguidos porque las personas que los persiguen son pobres materialmente. Los persiguen porque carecen de la riqueza moral, son pobres morales. Y el Papa justamente dijo: el cristianismo es una religión de libertad y de paz que está al servicio del auténtico bien de la humanidad. No hay por qué temerlo, ¿no? Y justamente el Papa transmitió su afecto paternal, como él mismo dijo, a los cristianos, especialmente en Irak, donde recordarán ustedes, fueron asesinados un obispo, un sacerdote,